Bueno, para todos los bendecidos y bendecidas de este maravilloso ministerio internacional de la séptima dispensación del Espíritu Vivificante, les habla el ministro Hernán Hernández desde Bogotá, Colombia. Vamos a ver un tema de hoy. El tema de hoy es un tema que muy poco se habla en las congregaciones de hoy en día. Y se refiere al tema de la llamada Santa Cena. Hoy vamos a ver el tema, la verdadera cena. Y quiero basar mi estudio allá en 1 Corintios 5:7, donde dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como ya sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado. Quiero que centremos nuestra mente a lo largo de toda la enseñanza en estas palabras. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado. Ok, ahí quiero que centremos nuestra atención. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado. Ahí vamos a tener esa frase en la mente durante toda la enseñanza del día de hoy. Porque nosotros debemos deberíamos partirnos en panes de justicia, también dice la palabra. Porque todos somos parte de un pan, o sea, parte de un cuerpo. ¿Quién es ese cuerpo? Cristo. Porque Cristo es el cuerpo de la iglesia. Y Cristo dijo: yo soy el pan. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida. Entonces ya nosotros participamos de su cuerpo y de su sangre. ¿Cierto que sí? ¿Cuándo participamos de su cuerpo y de su sangre? Cuando nos tomamos la copita de vino allá en el salón y nos comemos el pedacito de pan ese que compran en la panadería. O hay veces que compran es galleta soda y gaseosa Potón, gaseosa con sabor a uva, o frutiño con sabor a uva, en unas partes he visto. No, ya nosotros participamos de su cuerpo cuando fuimos sumergidos en el bautismo de su muerte. Ahí en ese momento empezamos a participar de su cuerpo y de su sangre. Ahí, porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, pero los líderes religiosos de hoy en día no quieren sacar el rudimento de la iglesia porque no les conviene. Entonces han hecho o han seguido con este rudimento, con esta tradición, con este rito, con esta ceremonia hasta el día de hoy. Pero ya espiritualmente nosotros participamos de ese pan vivo, de ese cuerpo que es Cristo, y participamos de esa sangre que era la copa que él había levantado ese día. Y cuando nos partimos, como ahora nos estamos partiendo entre nosotros, ustedes están escuchando, yo les estoy hablando. Cuando nos partimos de esta forma, cuando estamos dialogando, tenemos que discernir. Hay un llamado a discernir qué es lo que estamos haciendo. Por eso Pablo dijo, ¿cierto? El que come y bebe sin discernir, oiga, sin discernir qué es el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es discernir. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Discernir qué es el cuerpo de Cristo. Luego que ya nosotros hayamos discernido o entendido
qué es el cuerpo de Cristo, entonces sí podemos participar de él, porque él mismo es el que nos hace la invitación, no es un ministro que nos va a hacer la invitación, no es un pastor que nos va a decir, no, tú sí puedes y tú no puedes, no. Ya ese sacerdocio quedó abolido. Por eso Pablo dijo, o sea, el que come y bebe la sangre de Cristo o el cuerpo de Cristo sin discernir, está comiendo juicio para sí mismo. Y él dice, por eso hay muchos enfermos en la iglesia. Y por eso hay otros que ya han muerto. Hay enfermos espirituales en la iglesia y hay muertos espirituales que después que Jesús los resucitó, porque estaban muertos en delitos y pecados, han comido, o sea, han partido este pan, esta comunión, este cuerpo de Cristo, han compartido esto sin discernir qué es el cuerpo de Cristo y vuelven a morir espiritualmente. O quedan enfermos espiritualmente, con una mente enferma que no vuelven a entender más nunca, no vuelven a discernir qué es el cuerpo de Cristo. Y por mucho que uno le explique, hermano, el cuerpo de Cristo no es un pedazo de pan, no es una copita de vino, no entienden porque quedaron enfermos, porque comieron la llamada Santa Cena sin discernir qué cosa era el cuerpo de Cristo. Se enfermaron espiritualmente, se enfermaron. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es discernir qué es el cuerpo de Cristo. Por eso hoy el hombre no puede decidir quién participa de la cena y quién no, para que se acabara eso, porque Jesucristo vino a acabar con los ritos, Jesucristo vino a acabar con los rituales, con los rudimentos que tenían los judíos. Recuerden que la Biblia es un libro judío. Y nosotros, el cristianismo, los gentiles, hemos absorbido una cantidad de ritos que los judíos hacían que ni siquiera nos pertenecen a nosotros como iglesia hoy. Porque es que ya nosotros como iglesia, ya en nosotros no hay judío, no hay griego, no hay samaritano, no hay romano, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer. En Cristo todos somos uno. Y si todos somos unos en Cristo, todos estamos capacitados para ejercer el sacerdocio. Porque Él nos constituyó reyes y sacerdotes. Así que dejemos ya de pronto esa mentalidad enferma que muchos tienen. ¿Por qué? Porque han comido, han disfrutado del cuerpo de Cristo sin discernir, sin entender qué es el cuerpo de Cristo. Vuelvo y repito, el cuerpo y la sangre de Cristo no es un pedacito de pan ni una copita de vino. El cuerpo de Cristo somos nosotros, la iglesia. Formamos parte de ese cuerpo, estamos en ese pan. Así que el hombre no es quien para decir, tú puedes participar y tú no de la cena. Como vemos hoy en día, hay poder, mira, el pastor está permitiendo que la hermana fulanita tome la Santa Cena y ella no se ha casado con su esposo, no tiene un papel firmado. Y el que no se toma la copita de vino, hermano, ¿usted por qué no se tomó la copita de vino? No, hermano, porque no quise. Ah, bueno, disciplina para usted. ¿Usted cree que ese es el cuerpo de Cristo? No, esos ministros, llamados ministros, que hacen eso, están participando del cuerpo de Cristo sin discernir qué es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, están comiendo y bebiendo juicio para sí mismo. Por eso es que es muy difícil sacar un ministro de eso, del error mental, porque están enfermos mentalmente, porque han participado de la cena del Señor sin discernir qué es el cuerpo de Cristo. Jesucristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado, ya, listo, no hay más Pascua, ya Jesucristo ya fue sacrificado. Él representaba ese cordero que salió de Egipto cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, ¿cierto? 40 años
para llegar a la tierra prometida, para que las cosas, todo comenzara nuevo, cielo nuevo, tierra nueva. Ahí también se le llamó cielo nuevo y tierra nueva, cuando ellos entraron a la tierra prometida. Entonces, así, cuando Jesucristo cumplió su ministerio, cumplió su propósito a los 40 años de vida, porque a los 40, cuando él cumplió 40 años de vida, porque él se fue a los 33 y medio, ¿cierto? O a los 33 aproximadamente. Él regresó 7 años después en las nubes y los judíos lo vieron. Él dijo, lo que me traspasaron me van a ver, lo que me traspasaron me van a ver. Y él le había dicho a los apóstoles, muchos de ustedes que están aquí van a quedar vivos hasta que yo vuelva. Oiga, yo no veo a Pablo y a Pedro por ahí todavía caminando, ni a Esteban, ni a ninguno de esos. Él volvió en el año 70. Y los soldados romanos, que eran unos jóvenes que lo traspasaron, lo vieron. Y muchos de los que estaban ahí, que le dijo, muchos de ustedes me volverán a ver hasta que yo vuelva. Lo vieron en el año 70. Ay, hermano, eso no aparece registrado en la Biblia. Claro, no aparece registrado en la Biblia. Váyase y léase toda la colección de Flavio Josefo. Guerra de los Judíos, el escape. Bueno, todo eso. La señal. Todo eso me he leído, toda la colección de Flavio Josefo y testimonios, historia de los mismos romanos. Fueron testigos y escribieron esto. Bueno, pero ese no es el tema. El tema es que Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado, ya no hay más Pascua, ya no hay más templo. Olvídese que van a construir un tercer templo en Jerusalén. Olvídese de eso. Ya no hay más templo, la ley no puede volver a entrar en vigencia. Claro, pero hay pastores predicando esto, que ya el templo está casi listo, que ya está prefabricado, que en una noche lo empiezan a armar y al día siguiente ya el templo está armado y ya empiezan a matar a corderitos otra vez y sacrificar. No, hombre, hermano, qué ignorancia es esa. ¿Qué ignorancia es esa? Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Él es el templo. Él está sentado, en el templo que es tu corazón. Allí en medio del templo que es tu corazón, porque ahora nosotros somos templo de Dios. Entonces Él está sentado allí en medio del trono, eso lo dice Apocalipsis. Vi a uno sentado en medio del trono de Dios. ¿Cuál es el trono de Dios? Tu corazón. Entonces, Jesucristo, que es el sumo sacerdote, Él es el único que puede decidir quién participa de su cuerpo y quién no. Él, que es el sumo sacerdote, es el único que puede decidir. Tú sí puedes participar y te hace partícipe de su cuerpo, te hace partícipe de la iglesia de Dios. Él es quien decide, no, ningún pastor puede decidir. Tú sí puedes participar del cuerpo de Dios. Toma la copita de vino y toma el pedacito de pan. No. Jesucristo, el resucitado, que es el sumo sacerdote, Él es quien decide si hoy que tú me estás escuchando te hace parte de su cuerpo, que es la iglesia del Señor. Somos la nueva Jerusalén. Él es quien decide. Él acabó con el ritual, Él acabó con lo relativo y comenzó lo eterno. Comenzó la restauración de todas las cosas. Por eso Pablo dice, unos se adelantan y otros hasta se emborrachan, porque ellos sabían que la verdadera cena era la comunión, la verdadera comunión que tenemos que tener unos con otros, verdadera comunión en el cuerpo de Cristo. Y yo les pregunto, ¿sí será verdad que hay verdadera comunión en el cuerpo de Cristo hoy en día, que es la iglesia? ¿Qué podemos llamar comunión? Verdadera comunión. Ah, no, tú eres de allá de la IPU, yo soy de la Internacional. Tú eres de los apostólicos y a mí, yo he sido víctima de esto. Pastor que me administra a mí en la IPU se enteró que yo he ido a predicar por allá en la Internacional y me dijo, si vuelve ahí por allá queda sujeto a disciplina. ¿Usted cree que eso es verdadera comunión? Jesucristo no murió para eso. Jesucristo murió y los que están participando de su cuerpo tienen que tener verdadera comunión.
Entonces, analicemos qué es la verdadera comunión. Primera de Juan 5:7. Mire lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con otros, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Ahí está. Si tenemos comunión, claro, esto solamente lo pueden hacer los que andan en luz, los que han sido iluminados. Por eso aquí había una hermana en el grupo y yo le dije, no se vaya para que usted sea iluminada, quédese aquí. Porque ella dijo, yo no puedo estar aquí donde hay una cantidad de iluminados. Claro que aquí es donde tiene que estar. El que se junta con ladrón lo llaman ladrón, el que se junta con sabio lo llaman sabio. Quédese aquí donde están los iluminados para que se ilumine también. Y aquí la palabra de Dios dice, los que tienen verdadera luz o los que ya han sido iluminados, tenemos comunión los unos con otros. Y cuando tenemos comunión los unos con otros, ¿qué pasa? La sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Se da cuenta? El efecto que hace la comunión. Pero claro, hay personas que todavía no son iluminados, no tienen luz y no pueden tener comunión porque no han sido iluminados. Y como no pueden tener comunión porque la mente de ellos no ha sido iluminada, los ojos no han sido iluminados, como dice Efesios, no pueden tener comunión con nosotros, que gracias a Dios por su misericordia ya hemos sido iluminados. Entonces, como no pueden tener comunión, la sangre de su Hijo Jesucristo no los limpia del pecado. Entonces viven diciendo que son unos pecadores hasta el día que se muera. No, tú no eres pecador, tú eres santo, tú eres limpio, tú eres perfecto. La Biblia dice en Efesios en Hebreo, que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Chico, tú eres perfecto. ¿Cómo tú vas a andar diciendo que tú eres un ser imperfecto? Si la palabra dice que tú eres perfecto, que tú eres santo. La misma palabra dice que tú todo lo puedes. Eso dice la palabra. Para el que cree, todo es posible. Y para Dios, todo es posible. Oiga, para Dios no hay nada imposible. Así dice la palabra. Y también dice la palabra, para el que cree, todo es posible. Claro, pero esto se logra cuando hay verdadera comunión. Y para tener verdadera comunión, ¿qué tenemos que hacer? Andar en luz o ser iluminado. Deja que el Espíritu vivificante te ilumine para que tengas verdadera comunión y te veas limpio, sin pecado. La comunión trae vida eterna, trae limpieza. Mi Salmo 133, tanto que lo repetimos. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque allí envía Jehová, ¿qué? Bendición y vida eterna. Oiga, de lo que te estás perdiendo. Te estás perdiendo de las bendiciones de Dios. Y te estás perdiendo de la vida eterna. ¿Por qué? Porque no tienes comunión. ¿Y por qué no tienes comunión? Porque no has sido iluminado. Porque no has dejado que el Espíritu vivificante ilumine los ojos de vuestro entendimiento. Esa es la verdadera aplicación de la cena del Señor. La comunión que tenemos que tener nosotros, el cuerpo de Cristo. Esa es la verdadera comunión. Porque Jesús dijo, yo no voy a beber más esta copa. Él lo dijo allá en Lucas 22. Mire lo que dice, Lucas 22, 16 y 17. Dice, porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla, oiga, hasta que se cumpla en el reino de Dios, hablándole a los apóstoles. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto, repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Oiga esto. Jesús dijo, yo no beberé más la vid, o sea, la comunión, hasta que el reino de Dios venga. Y ya el reino de Dios vino a nuestro corazón,
Cuando el reino de Dios viene a tu corazón, viene a tu vida, somos partícipes de esa cena, cenamos junto con Él. Por algo Él dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Cuando tú le abres la puerta de tu corazón, Él entra y tiene esta verdadera cena contigo. Esta comunión, la comunión es la verdadera cena, la comunión. Entonces, ya basta de tantos rituales, ya basta de tantos ritos, de tantos rudimentos que nos han implantado y nosotros hemos puesto una fe en el rito. Es el rito del bautismo el que salva, no es el agua. Si Jesucristo vino a acabar con los ritos, porque vuelvo y repito, el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. Entonces, ¿cómo tú crees que el reino de Dios va a consistir en una copita de vino y un... Oh, Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. No es de este mundo. El reino no consiste en comida ni en bebida, sino en participar de su cuerpo como iglesia. Cuando vivimos en comunión, en verdadera comunión como iglesia, estamos participando de su cuerpo, de su sangre. Cristo reemplazó el antiguo pacto y todavía hay personas que están en su mente, tienen el antiguo pacto. El sacerdocio quedó abolido por Cristo. Ya eso quedó, ese ritual, ese sacerdocio ritualista, y eso quedó abolido. Claro, pero los hombres que no tienen la mente de Cristo, les encanta el rito y les encanta que le hagan rito. ¿Por qué? Porque el hombre le gusta el toque humano, le gusta la ceremonia, el rito, el toque del otro humano. Al hombre le gusta ser intermediario entre Dios y los demás hombres. Le encanta eso. Y se olvidan que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Olvidan que hay un solo intermediario. Pero al hombre le gusta ser intermediario y le gusta que lo intermedien también. Por eso es que se han inventado tantas cosas en la iglesia, partiendo de la iglesia católica. Van allá donde el cura y se arrodillan y le confiesan al cura los pecados, y entonces el cura le intermedia con Dios y ya, Dios, no hijo, ya Dios te perdonó los pecados, rece 3 Ave María y 4 Padre Nuestro y ya. Y así hay muchos ministros de la iglesia evangélica, que los feligreses tienen que ir allá y confesarle los pecados. Entonces él intermedia, hace una oración por él, le pone las manos, mire, la imposición de manos, algo que ya quedó obsoleto. Pablo dice en Hebreos 6 que dejemos ya los rudimentos de la imposición de manos. Entonces ya el hombre, el rabino, el pastor, le pone las manos y ya la persona se levanta de ahí psicológicamente ya sano porque el rabino le puso las manos, el pastor le puso las manos y ya quedó perdonado y se levanta con una nueva conciencia. Qué tristeza hasta dónde hemos llegado. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Así que deja ese ritual, ya está bueno. Ministro que escuchas esta enseñanza, sí, yo sé que hay ministros escuchando esta enseñanza y hay ministros que comparten lo que se está enseñando aquí, pero ellos no pueden hacer esto delante de sus superiores, ni hablarlo, porque los superiores viven de esto, del ritual, de la intermediación. Les gusta esto, como Naamán, ¿cierto? Naamán estaba leproso. Y la muchachita, la hija de la empleada doméstica, le dijo, hombre, vaya ya a Samaria, y hay un profeta que ese sí te sana.
Claro, él inmediatamente se hizo una película en la mente, se hizo un ritual en la mente. Yo voy a llegar, me voy a arrodillar, le ofrezco unos lingotes de oro, unos vestidos, y él va a levantar las manos hacia su Dios Jehová y va a imponer las manos sobre mi cabeza y yo voy a quedar sano de mi lepra. Ya llevaba la película en la mente, porque le gusta el ritual al hombre, al ser humano, a la mente carnal, a la mente animal, a la mente terrenal, dice Pablo. Así lo llama Pablo, no soy yo, es Pablo el que los está llamando así. Que el que no tiene la mente de Cristo, sino el que tiene la mente natural, es una mente animal. Así dice Pablo. Entonces la persona que tiene la mente animal, carnal, le encanta que lo intermedie. Y anda buscando intermediarios por aquí, intermediarios por allá. Y no se dan cuenta que ya Jesucristo tumbó la pared intermedia y abrió un camino vivo y nuevo. Esto es a través del velo, su carne. En el reino ya no tratamos con la carne, para que tú tengas acceso directamente al lugar santísimo y no andes buscando ningún intermediario. Claro, a los ministros no les conviene hablar esto en las iglesias, porque se les acaba el negocio, no es que ellos viven es de esto. No tienen una vocación espiritual verdadera como la tenía el apóstol Pablo, no la tienen. Están por el lucro, como dice Pablo allá en Efesios. Algunos se fueron por el lucro, agarraron el camino de Caín, de Balaán. Él es el sumo sacerdote, Jesucristo es el único, y Él es el que imparte la verdadera cena, la verdadera comunión a quien Él quiere. Él imparte su bautismo a quien Él quiere, Él imparte su gracia a quien Él quiere, Él imparte su misericordia, su multiforme sabiduría a quien Él quiere. No es el hombre, es Él como sumo sacerdote, para que nadie señale al hermanito que, ay, mire, ese hermanito se está tomando la copa de vino, se va a enfermar. Más enfermo está el que critica. Ese sí está enfermo, ya tiene la mente ahí natural, humana, animal. No ha dejado que el espíritu vivificante lo ilumine, le ilumine sus ojos espirituales, su sentido. Entonces ningún líder religioso hoy te puede prohibir a ti de que participes del cuerpo del Señor, porque el cuerpo del Señor no es un pedacito de pan, no es una copita de vino que se ve. El cuerpo del Señor es invisible, espiritualmente es invisible. Participamos del cuerpo de Él cuando estamos en verdadera comunión como iglesia. Claro, pero hay muchos, hoy en día hay muchos, salen muchos sabios y eruditos y exégetas en la escritura y la interpretan hermenéuticamente, como dicen ellos. Pero yo sé que un día, de tanto interpretar la letra y de tanto leer ese libro que se llama Biblia, yo sé que un día, como dice allá Proverbio, no puede tomar el hombre fuego en su seno o en sus manos sin que se queme. Ellos no pueden estar jugando con la palabra de Dios sin que se quemen. Un día de ahí, de esas letras que ellos practican exegéticamente, un día de tanto leer y estudiar y aplicar regla tras regla, renglón tras renglón, un día yo tengo la esperanza que va a saltar de esas letras un verbo de vida y se va a penetrar en sus corazones y los va a abrazar y los va a vivificar y le va a decir, deseo que seamos uno, así como yo y el Padre somos uno, así que deseo que tú y yo seamos uno y deseo que te olvides del rito, te olvides del símbolo, te olvides del rudimento y tengas una vivencia conmigo. Yo tengo esa fe, yo tengo la fe de Dios, que esto va a ocurrir en estos ministros, en estas personas que escuchan este mensaje. Porque Dios lo que quiere que tengas con Él es una continua vivencia, no una experiencia. Él quiere es una vivencia, que tú tengas una vivencia diaria con Él. Eso es lo que Él desea.
Que si pones la fe en el rito, en el ritual, en lo simbólico, los que ponen la fe en los símbolos, en el rito, en lo simbólico, en los rudimentos, están cayendo en idolatría. Eso lo dice Pablo. 1 Corintios 10 nos advierte acerca del peligro de caer en la idolatría y el peligro de estar participando de la mesa de los ídolos y de la mesa del Señor. Oiga, cuando usted pone la fe en el rito, está participando de la mesa de los ídolos y de la mesa del Señor. Eso lo dice Pablo. Así como los israelitas pusieron la fe en los símbolos, en el agua, en el bautismo, en el maná. Mire, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. Mucho cuidado, porque esto es un pecado y los líderes religiosos están cometiendo este pecado y parece que no se dieran cuenta. El agua para ellos era el bautismo y el maná era el pan, pero ellos pusieron la fe en el agua y en el maná. Se aferraron al símbolo. Y la iglesia ha trasladado estos dos rituales a la época de hoy. Por eso Pablo les habla y les exhorta. Y le dice, si el bautismo virtual de aquellos, 1 Corintios 10, si el bautismo virtual de aquellos, o simbólico, como usted lo quiera llamar, de nada les sirvió para salvarles de la codicia, tampoco el bautismo simbólico de esto, o sea, hablando ya de estos nuevos bautismos, lo salvará. Aquí está el peligro de poner la confianza en los símbolos y no en lo real. El Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir. Entonces, si todo lo que está en el Antiguo Testamento era una sombra, ¿cuál es la figura en el Nuevo? ¿Cuál es la figura en el Nuevo? Vuelvo y repito, si el Antiguo Testamento era la sombra, todo el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir, o sea que en el Nuevo Testamento ya vino lo que había de venir, ya está la figura. Entonces, el tabernáculo allá en el Antiguo Testamento tenemos que buscarlo en el Nuevo. ¿Qué significa? El candelabro en el Antiguo Testamento, busquémoslos en el Nuevo. ¿Qué significa? Los panes sin levadura en el Antiguo Testamento, busquémoslos en el Nuevo. ¿Qué significa? Todo lo del Antiguo Testamento era sombra, entonces busquémoslos en el Nuevo Pacto. ¿Qué es la figura? ¿Qué es lo que significa? Efesios 1:10. Ahí está la respuesta. Dice, y darnos a conocer el misterio, versículo 9, de su voluntad, según el beneplácito, o sea, según la complacencia, el cual se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo. Oiga, todo ese ritual, todo ese pan sin levadura, todo ese vino, toda esa Pascua, toda esa cena, todo eso fue reunido en Cristo. ¿En qué dispensación? En esta, la del Espíritu vivificante. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Oiga, esta es la dispensación que estamos viviendo, la del cumplimiento de los tiempos. Claro, pero hay unos que están en la dispensación de la ley o de la inocencia o de la conciencia o del gobierno humano. Ya estamos en la dispensación del cumplimiento de todas las cosas. ¿Cuál es esa dispensación? La dispensación del Espíritu vivificante, donde Dios reunió todas las cosas en Cristo. Y mire lo que dice, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Cuánto más la del Antiguo Testamento? Entonces se reunió todas las cosas en Cristo. Todo ese ritualismo, todo eso fue recogido en Cristo. Claro, pero al hombre le encanta ser un sacerdote, le encanta. Y somos sacerdotes, pero espiritual, en lo espiritual, no en lo material, para andar haciendo ceremonia, para andar imponiendo manos, para andar haciendo casamientos, para andar haciendo nada de eso. Todo eso fue reunido en Cristo,
En Cristo se reunió todo eso, todo el ritual, todo eso. ¿Acaso la Biblia no lo dice? Pues? Que el fin de todo ese ritual es Cristo. Eso lo dice la palabra. Pero hay todavía ministros que se llaman ministros del nuevo pacto y están cayendo en semejante ejemplo de desobediencia, como dice Corintios. ¿Cuál ejemplo de desobediencia? El mismo en que cayeron los israelitas, en los ídolos y en la fornicación, participando de la mesa de los ídolos y de la mesa de Cristo. Eso es lo que dice Corintios 10. Mire, Corintios 10:6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos las codiciaron. Oiga, lo que le pasó a los israelitas está como ejemplo para nosotros, para que no pongamos la confianza en los símbolos, en el agua, en el maná. Y hoy en día cuando se va a dar, se anuncia la Santa Cena, tal día hay Santa Cena, y hay 300 miembros y van 100 apenas, los otros ni se aparecen por ahí asustados. Porque han agarrado estos símbolos para meterle miedo a la gente. Pero ya está bueno, y ellos no se enteran que hay muchas formas de idolatría y muchas formas de fornicación. Cuando ponen la confianza en ese pedacito de pan y en esa copita de vino, están idolatrando, están participando de la mesa del Señor y de la mesa de los ídolos. Ponen o le tienen más fe a este simbolismo, le tienen más temor a este simbolismo de la copita que al mismo sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué pasa cuando la persona pone la confianza en los símbolos? No hay discernimiento. Está comiendo, está participando del cuerpo de Cristo, y no me refiero a la copa, sino a la iglesia, sin discernir qué es el cuerpo de Cristo. Y se creen firmes. Yo sí estoy firme porque yo me tomo la Santa Cena. Bueno, Pablo dice ahí más abajito, si alguno cree que está firme, mire bien que no caiga. No es que si alguno está firme, él dice si alguno cree que está firme, porque nadie está firme, el único firme es Cristo resucitado. Entonces, si alguno cree que está firme, mire bien que no caiga. Y no se dan cuenta que están fornicando y adulterando el verdadero sentido divino de la palabra. Las verdades espirituales de la palabra las están adulterando porque están creyendo en lo simbólico y no en lo real. Porque ellos creen que por medio de un ritual le pueden otorgar salvación a una persona. Por medio de un ritual de agua o por medio de un ritual de un pedacito de pan que se coma. Y Pablo dice, el que ponga la confianza en los símbolos está tomando por inmunda la sangre de Cristo. Así lo dice Pablo. No, que para poderte salvar te tienes que sumergir aquí en agua. Para poderte salvar tienes que arrepentirte. Para poderte salvar tienes que creer. Para poderte salvar tienes que firmar un papel que diga acta de matrimonio. Para poderte... No, hombre, están poniendo la confianza en lo simbólico, en lo ritual, en lo rudimentario. Y el que pone la confianza en lo simbólico, en lo rudimentario, está tomando por inmunda la sangre de Cristo. Le está diciendo a Cristo, lo que tú hiciste no alcanzó. Yo tengo aquí que completar el trabajo que tú hiciste. Entonces Pablo trae este argumento de la tercera copa, que es la copa de la comunión, de la bendición, porque eran 4 copas que se tomaban en la Santa Cena, o en la cena de la Pascua, eran 4 copas de 250 mililitros que se tomaban, o sea, 1 litro prácticamente de vino que se tomaba. Por eso Pablo dice, algunos se emborrachan, se adelantan y se toman las 4 copas. No, esas 4 copas tenían un orden. Y no voy a hablar de ese orden que tenían ahora porque eso es simbólico. Pero él trae el argumento de la tercera copa, que es la copa de la comunión, de la bendición,
que era la copa que se tomaba cuando ya se terminaban de comer la cena. Y después venía una cuarta copa, que era la última copa. Pero el apóstol Pablo trae ese recorderis para que sepan, o para que sepamos, de que debemos participar de la cuarta y última copa, que fue la que Jesús participó y fue la que Jesús le dijo. Jesús le dijo: ustedes pueden participar de la copa con la que yo participo. Sí podemos, Señor. Y pueden ser bautizados del bautismo con que yo soy bautizado. También podemos. El Señor le dijo: bueno, de cierto le digo que de la copa con que yo participo, también participaré. Y del bautismo con el que yo participo, también participaré. Y no era de un bautismo en agua. Estaba hablando del bautismo en su muerte, que es el verdadero bautismo. No que un ministro te zambulle en agua. Eso no tiene ninguna eficacia. El mismo Pedro dice: ese bautismo no nos salva, porque ni siquiera tiene poder para quitar las inmundicias de la carne, mucho menos va a tener poder para salvarme. ¿Cómo algo que no tiene poder para quitarme la inmundicia de la carne va a tener poder para salvarme? ¿Cierto? Eso es como si yo me fuera a operar del corazón y el médico que me va a operar dice: no, este médico lo que sabe es hacer cirugía capilar, trasplante de pelo y eso, pero él lo va a operar del corazón. ¿Usted le pondría la vida a una? No, él la pone. Entonces no puede poner la confianza de que una zambullida en agua lo va a salvar, porque ni siquiera esa zambullida en agua tiene poder para quitarle las inmundicias de la carne. Asimismo, el que participa de la cena del Señor sin discernir qué es el cuerpo, está comiendo juicio para sí mismo, porque no está discerniendo. Entonces la copa esa que él levantó era la copa de su muerte, con la que se cerraba la cena. Por eso dijo él: consumado es. Eso se tomaban la primera copa y cantaban un cántico y hacían no sé qué. Después comenzaban a comerse el pan y tal, y las hierbas amargas, y después de la cena se tomaban otro, y ya cuando se iban a despedir se tomaban la última copa, la copa amarga, de la cual el Señor participó. Y esa fue la que el Señor dijo: esta no la tomaré más. Claro, porque no iba a venir a volver a morir aquí. Pero nosotros sí tenemos que morir, esa mente carnal tiene que morir. Por eso tenemos que participar de esa copa amarga. Yo sé que duele, yo sé que es amargo dejar esa cantidad de rudimento que nos han enseñado por 80 años. Porque creemos que es oro y lo abrazamos. Pero el Señor te dice: participa de esa copa amarga, muere a ese conocimiento, muere a ese poco rudimento y participa. Al apóstol Pedro le costó dejar los rudimentos, porque por donde andaba, enseguida andaba revisándole el pene a la gente. Muestra pela el pene ahí para ver qué es lo que tú. Tú no eres circuncidado, trae la cuchilla. Y ruas le pasaba el bisturí. Hombre, al apóstol le costó dejar ese trago amargo, pero lo dejó. Dijo: hombre, verdad que sí, que circuncisión ni que nada. La verdadera circuncisión que vale es la circuncisión del espíritu, del corazón. Y Pedro entendió eso, pero a él le costó, fue una copa amarga, y yo sé que a ti te cuesta escuchar esta palabra cuando yo te la hablo, pero en el nombre de Cristo el resucitado yo te pido que suelte. Tómate ese trago amargo, tómate esa copa amarga en el nombre de Jesucristo, el resucitado, y deja que Él te ilumine la mente. Deja ya los rudimentos, ya basta de tanto rudimento. No sabes que si te aferras a los rudimentos, estás tomando por inmunda la sangre de Cristo. Estás participando de la cena, de la mesa del Señor y de la mesa de los ídolos. Mire lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios 10. Bendito sea el Señor. Él tomó esa copa cuando dijo: consumado es. Esa fue el trago amargo. Y inició la restauración de todas las cosas
y ya él se los venía advirtiendo, le decía, oíste que fue dicho tal cosa, mas yo os digo, ¿qué es eso? Restauración. Oíste que fue dicho tal cosa, mas yo os digo, restauración. Donde él dijo consumado es. Ahora nos toca a nosotros seguir con esta restauración de todas las cosas, con la ayuda del Espíritu vivificante. 1 Corintios 10:16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta usted cuál es la verdadera copa y cuál es el verdadero pan? La comunión los unos con los otros, la verdadera comunión que tenemos que tener los unos con los otros. Ahí lo dice el apóstol, lo voy a repetir. 1 Corintios 10:16, la copa de bendición que bendecimos no es la verdadera comunión, la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Es la comunión cuando nosotros nos partimos en panes de justicia y de verdad, como dice 1 Corintios 5:8, dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como ya sois, porque Cristo nuestra Pascua ya fue sacrificado por nosotros. Tú no tienes que andar sacrificando Pascua ni andar partiendo pan, ya Él fue sacrificado por nosotros. Y el 8 dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino celebrémoslas como panes sin levadura, de sinceridad, de verdad y de justicia. Nosotros somos panes de justicia. Vivamos en lo espiritual y dejemos lo rudimentario. Ya basta tanto rudimento. Mire lo que dice el 10:14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Versículo 15. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. ¿Y qué es lo que él decía? Lo del 16, que la comunión es la sangre de Cristo. La copa que bendecimos tiene que ser la comunión. Y el pan que partimos tiene que ser la comunión del cuerpo de Cristo. Eso es, este es el verdadero sentido de la verdadera cena. Por eso él allá, cuando alzó la copa y dijo en Lucas 22, Lucas 22:20, de igual manera, después que hubo cenado, oiga, la última copa, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa, esta que les estoy levantando, es el nuevo pacto. O sea, esta copa señala el nuevo pacto, apunta hacia allá. Es mi sangre que por vosotros es derramada. Pero los líderes no entienden esto.